Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. En Colombia, todo compatriota debe pagar impuestos. ¿Esto es cierto o no es cierto? Se lo vamos a comentar en el transcurso de los próximos minutos. Esté pendiente, porque hasta donde tenemos entendido, los que menos recursos económicos tenemos, pagamos el impuesto. Previo al análisis que vamos a hacer con el director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, quiero que él mismo señale lo relacionado con el perfeccionamiento del estatuto aduanero que esta entidad nacional viene trabajando. Así que el estatuto aduanero busca eso, identificar todas las normas en donde quien nos genere confianza va a poder hacer muchas operaciones. No va a haber problema que manden la mercancía de Buenaventura, Cartagena, para que consoliden la carga y la envíen a Europa, que no se puede hacer, ¿no? Confiamos, hágalo tranquilo, que su mercancía va a salir despachada en un momento a Europa y le creemos. Se va a exigir que se trabaje 7x24 a todas las entidades públicas y privadas, porque hoy el problema más que las públicas es que las agencias de aduanas o los agentes de carga dicen, oiga, no, es que nosotros no trabajamos de noche. Unos con razón, los transportadores dicen que no me piden pólizas de seguro para viajar por la noche, entonces yo como trabajo por la noche, pero hay una obligación de tener disponibilidad del servicio 7x24, es decir, como facilitar el comercio, reconocer que hay negocios que se deben adelantar y que las normas aduaneras, con aras a un control, no puede simplemente impedir el desarrollo de los negocios normal. Bueno, pero es bueno que ustedes sepan en qué estado se encuentra el estudio de ese estatuto aduanero. Ya se publicó la última versión, que fue conocida por todos los interesados, ya se descolgó, recibimos 130 comentarios, por obligación legal tenemos que responder uno a uno los comentarios. Eso es calculamos que ya el 30 de noviembre vamos a poderlo pasar la versión ya definitiva del estatuto para la firma de los ministros y obviamente para el presidente de la República, que pues obviamente será quien expide el estatuto como jefe del Estado. Esa norma aduanera entrará entonces en vigor ya a partir del próximo año. Va a haber escalonamiento, algunas normas podrán entrar de manera inmediata, otras van a requerir unos ajustes informáticos que el sector privado también se adecue. Tampoco lo que se quiere es causar un traumatismo y que el 1 de enero todo el mundo dice, ¿y ahora cómo voy a importar? No, va a haber un tiempo de implementación, las que se pueden implementar inmediatamente a los 30 días se implementarán y así se va a ir en un periodo que va a durar más o menos 18 meses o hasta llegar a, inclusive se podría hasta 2 años, para que no haya ningún traumatismo en el cambio, en el viraje de la nueva norma aduanera. ¿Pero eso qué va a significar? Que ya vamos a tener en el país, en los próximos meses, una normatividad aduanera que cumple con los estándares internacionales, que cumple con los TLCs. Por ejemplo, hoy en día, o en el estudio que nos hace Estados Unidos, parece que estamos cumpliendo el TLC, el desaduanamiento está demorando 230 horas, algo así. Con el nuevo estatuto se debe demorar 48 horas máximo, es un tiempo, una reducción de tiempos importante. ¿Para qué? Para generar competitividad. Entonces ya tendremos un estatuto nuevo, tenemos una ley anticontrabando que nos da herramientas para combatir ese flagelo, tenemos la figura de los operadores económicos autorizados, que es quien ese certificado la DIAN le va a creer casi que ciegamente lo que está haciendo para no molestarlos en nada, y que las devoluciones se hagan muchísimo más rápido, y eso va a ser como la visión aduanera de la DIAN, reconociendo que tenemos que trabajar en el mecanismo informático. Ahí tenemos debilidades, tenemos que tener un sistema mucho más robusto en temas de sistemas de información, para que no tengamos problemas de la naturaleza, pero estamos trabajando en ese sentido. Bueno, hasta ahí bien, pero ¿cuál es realmente la razón para que se perfeccione una nueva reforma tributaria en Colombia? Hay unos pocos contribuyentes, más o menos unas 3.500 grandes contribuyentes, unas personas naturales que están en un nivel de ingreso determinado, ni los más altos ni los de medio bajo, pero que sobre ellos, esas personas naturales y sobre un grupo de empresas, recae una carga tributaria altísima, hasta ese 15%, que es bajo el nivel total de ingresos, lo está soportando un nivel relativamente también bajo de empresas sobre todo. Entonces, para ese sector empresarial, la carga tributaria es mucho más alta que el promedio de la carga tributaria de las empresas de los países vecinos. Estamos en un mundo muy complejo, nivel de recaudo que no es muy alto, pero lo soportan
un número muy limitado, concentrado sobre todo de empresas y ciertas personas naturales, que al final soportar esa carga tributaria implica que va a tener una carga tributaria mucho más alta que la de sus competidores o vecinos de otros países. Esa distorsión del sistema tributario es lo que debe corregir una reforma tributaria estructural, para no tener que tener cada cierto tiempo, 1 o 2 años, reformas que traten de acomodar un poco ese recaudo que no es suficiente, pero que al termina es poniéndole más impuestos sobre las mismas empresas que ya venían tributando. Eso fue, por ejemplo, en el 2014, la reforma pasada, ese fue el elemento que reconocemos que impuso una carga tributaria a nivel del sector empresarial muy alta, con un impuesto a la riqueza, con un impuesto, una sobretasa al CRE del 5 puntos, para las empresas de más de 800 millones de pesos de utilidad, es decir, al mismo grupo que venía soportando una concentración tributaria alta, se le pone una carga más alta. Es lo que toca repensar. Por eso cuando se hizo esa reforma en el 2014, se dijo, entendemos que el sistema tributario como está antes así no puede servir, repensémoslo. Y se convocó una comisión de expertos, 9 personas del mayor nivel que han estado comprometidas totalmente ad honorem, pero comprometidas en hacer un muy buen estudio de lo que debería ser el sistema tributario colombiano, con la Secretaría Técnica de FEDesarrollo. Entonces, para uno sí realmente es importante, porque a mí me toca presidir la comisión, aunque los que discuten son ellos y las propuestas van a ser de ellos, pero a mí me toca estar allí y pues aportar en lo que pueda. Es decir, el país tiene la oportunidad de tener 9 grandes asesores pensando durante un año en cómo debería ser esa reforma tributaria estructural, con una Secretaría Técnica de Desarrollo, con comentarios muchísimos recibidos por muchísimos contribuyentes o colombianos, empresas, ONGs, de toda índole, para repensar el sistema. ¿Hacia dónde va el informe de la comisión? Pues obviamente no ha terminado el trabajo, entonces no voy a poder decir, aunque quisiera, pues todavía no está lista lo que debería ser la propuesta de la comisión de expertos. Bueno, pero en términos generales, aunque el director no lo quiera decir, ¿cuáles son los ejes centrales del estudio que adelanta ese grupo de expertos? Sin embargo, los lineamientos que se observan y que escucho también por fuera hacia dónde podría ir una reforma tributaria, pues podría uno mirar más o menos los siguientes temas. Primero, yo creo que se deben tocar todos los impuestos. Hay que pensar en todos los impuestos, no se está excluyendo ninguno como algo que se diga eso no lo vamos a tocar. Todo se va a mirar para tener una reforma integral, no un pedazo acá y un pedazo allá. Obviamente un tema de sumo interés es el impuesto a la renta o a las utilidades, porque tenemos impuesto a la renta, CRE, sobretasa al CRE, en naturales tenemos renta ordinaria, IMAN y más. Entonces, cuando dice la Comisión Tributaria, dice, bueno, ¿qué vamos a mirar allí? Lo primero que el país yo creo que está demandando es simplicidad. Oigan, ¿por qué no hacemos algo más simple en materia de impuesto a la renta, tanto en personas jurídicas como en personas naturales? Y yo creo que esa va a ser una orientación que va a tener la Comisión, cómo simplificar eso. Hay algunos que dirán, no, inclusive en la reforma del año pasado, unos externos decían, mire, es que usted tiene que tener de golpe un solo impuesto, el impuesto de renta único, CRE único, utilidades o como se llame, que sea un porcentaje sobre las utilidades de las empresas, una simplificación máxima. Otros dicen, no, pues de golpe juntemos renta y CRE uno solo. Y hay muchas discusiones, pero la orientación claramente tiene que ser simplificar el tema del impuesto a la renta. Segundo elemento, claramente es la tarifa. Cuando se mira el impuesto de renta, CRE y sobretasa, que vamos a tener en el año 2018, es del 43%, que es un nivel muy alto. Entonces, obviamente, una de las discusiones que va a tener que darse es cómo bajar esa tarifa para ser más competitivo al país. Pero ahí viene un elemento ya que comienza a llamar la atención. Si se va a bajar la tarifa, pues obviamente va a bajar el recaudo por ese impuesto de utilidades. Entonces, ¿eso cómo se va a compensar? Entonces vienen algunas inquietudes. Bueno,
Obviamente hay que bajarlo porque está muy alta, la tarifa de las empresas es muy alta, se va a bajar, ¿qué se va a hacer al respecto? Para eso algunos dicen, miren, es que pongamos impuesto a los dividendos. Eso será una discusión grande que tendrá que haber el país. En la reforma tributaria pasada, el senador Navarro presentó una propuesta para gravar los dividendos a personas naturales con el 10%, propuesta del senador, que sin el aval del gobierno todavía se presentó a la plenaria del Senado, y si mal no estoy, se necesitaban 50 votos para sacarla positiva, se obtuvieron más de 40. Entonces hay un ambiente donde yo creo que va a haber un debate muy grande si se deben grabar los dividendos o no. Eso va a ser parte del informe de la comisión y seguramente pues va a ser parte del debate, en donde básicamente pues entenderá uno, en la medida que la tasa de tributación es muy alta, adicionarle dividendos sería pues algo muy complejo, pero si la tasa baja bastante, pues ya los dividendos no sería, podría ser interesante. Son temas que se tendrán que discutir y analizar. Dentro de este proceso, por ejemplo el caso del IVA, ¿cómo está? Pero eso se lo vamos a contar dentro de unos segundos. Sigamos escuchando al director de la DIAN, pero que nos concrete lo relacionado con el impuesto, el IVA. ¿Sigue o no sigue? ¿Se suspenderá o no se suspenderá? Materia de IVA pues siempre genera polémica, siempre genera inquietudes. Se comienzan a oír versiones, que se va a subir, que no se va a subir. Ahí la verdad pues la comisión está analizando el tema con mucho detenimiento. Hasta ahora lo único que ha hecho la comisión en su informe pasado es que al mirar la tarifa general de IVA de Colombia, el 16%, con una cantidad de exenciones y bienes exentos, bienes excluidos, está por debajo del promedio de países similares como Colombia. También ha demostrado cómo en el país pues esa cantidad de bienes, ejemplo, excluidos, que pueden ser importantes para la población, al sector empresarial también le pesa mucho, porque usted al no poderlo cruzar su IVA y simplemente vende sin IVA, pero tiene que llevar un mayor costo de renta el próximo año, pues eso no lo va a recuperar. Hay muchos bienes exentos en Colombia, además de las exportaciones, que eso frente al mundo es totalmente insólito. En el mundo entero, pues los bienes exentos son solamente las exportaciones. Entonces, esos son debates que habrá que dar. ¿Cómo hacer para tener una tarifa de IVA general adecuada a la economía colombiana? ¿Cómo hacer para que los productos tributen o tengan el IVA que corresponde? ¿Cuáles deberían de golpe no tener el IVA? Eso será un debate pues que, como siempre, todas esas reformas tributarias pues va a estar muy presente. Hay temas que, por ejemplo, el Consejo Privado de Competitividad ha movido mucho, que es la posibilidad de aumentar el descuento de IVA cuando se compran bienes de capital, pues de 2 puntos, entonces ahí ampliémoslo. También se será un debate que tiene un costo fiscal, entonces de un lado está el recaudo, de otro lado también está los costos fiscales de las medidas que se podrían adoptar para hacer más competitivo el país en ciertos temas. Y pues como dije, pues ese será claramente un debate muy grande, el tamaño del régimen simplificado. Algunos dicen, oiga, que participan al régimen común únicamente quienes vendan más de 113 millones de pesos al año, es pues una cifra alta, porque no la disminuimos para que todo el mundo contribuya más y no genera una
distorsiona la competencia desleal entre negocios similares. Pero bueno, ahí va a haber pues, un gran debate. Parte de la pregunta a todos los medios de comunicación es, ¿el IVA va a subir o no? La respuesta es ni idea, todavía no se sabe, todavía no conocemos la propuesta de la comisión de expertos. Esperemos a ver qué propone la comisión de expertos para abrir el debate en el país. Hay otro impuesto que se creó recientemente y es el de la riqueza. ¿Se queda o se suspende de acuerdo al nuevo estudio tributario que se perfecciona en Colombia? Ahí sí, la línea general que aparece tanto por los miembros de la comisión como por los expertos, como por los empresarios, es el impuesto a la riqueza debería desaparecer de una vez por todas. Hay una ventaja grande y es que en la reforma del 2014, que lo impuso de una manera fuerte y lo reconocemos que ha sido un esfuerzo muy grande para los empresarios, al irlo disminuyendo gradualmente hasta que el año 17 sea el 0.4%, hace que el nivel de recaudo por parte del gobierno o el Estado por el impuesto a la riqueza ya va a ser proporcionalmente muy bajito, lo que va a permitir reemplazarlo de manera mucho más fácil. Cuando uno tenía, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que vencía el año pasado, y de golpe se partían de un tajo 5 billones de pesos, de un tajo, porque eran 5 billones o nada, pues terminó generando ese nuevo impuesto a la riqueza que mantiene ese nivel de recaudo. Ya con el 2017 va a ser mucho más bajito, y el 18 ya desaparece, ya la ley hoy lo dice que desaparece. Luego ya no hay una presión por decir es que no hay alternativa, ¿cómo no lo mantenemos? Y eso va a permitir realmente que ese impuesto a la riqueza, que tiene un efecto complejo sobre lo que es las inversiones y el capital, pues pueda ser factible que no se mantenga. Bueno, y a propósito, ¿qué pasa con el 4 por mil? ¿Va a quedar indefinidamente o se suspenderá? Ustedes saben cómo ese impuesto genera alrededor de 6.5 billones de pesos al año. 6.5 billones, es importante. Su forma de capturar el impuesto es bien interesante porque inclusive el que no tributa, pues se le capturan impuestos por sus transacciones. Pero obviamente, por ejemplo, el sector financiero dice, nos preocupa que eso de golpe desincentive la bancarización. Y esos son los debates que está mirando la comisión de expertos para hacer una propuesta sobre el GMF. Hoy, como está en la ley, debería empezar su desmonte gradual en el 2019, pero pues ahí va a haber un debate muy grande si ese impuesto debe mantenerse y en qué condiciones podría mantenerse. Bueno, pero a propósito, cuando se hace un estudio para una reforma tributaria, lo principal es la evasión. ¿Cómo estamos en Colombia en materia de evasiones? La evasión en Colombia es muy alta, en parte porque el sistema tributario tiene unos huecos que permiten la evasión, que es lo que hay que cerrar, en parte porque hay una responsabilidad combinada del que evade y nosotros como autoridad tributaria que no logramos controlar esa evasión. ¿Qué se está pensando frente a la reforma estructural y en acciones de la DIAN en ese sentido? En primer lugar, hay un tema muy mencionado, lo mencionó el doctor Ariel, el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Y ahí hay que ser muy claro. Yo creo que no se puede estigmatizar a las entidades sin ánimo de lucro. Hay entidades sin ánimo de lucro que hacen unas actividades realmente importantes, meritorias, que deben mantener un beneficio tributario. Lo que da mucha rabia es que hay bastantes también entidades sin ánimo de lucro que no hacen actividades meritorias, sino que están creadas para evadir impuestos. Entonces ahí el misterio no está en decir acabemos las entidades sin ánimo de lucro, ni mucho menos, sería un error garrafal. Como sino más bien cómo controlamos que las entidades sin ánimo de lucro que se lo merecen no paguen impuestos y evitar que se cuelen muchos que no se lo merecen simplemente para no pagar impuestos. Bueno, pero eso sí, en el sector solidario, pero el caso de las fundaciones, ¿qué información tiene en este momento la DIAN? Que sí da mucha rabia cuando uno observa que de golpe alguna empresa dice yo por mi responsabilidad social creo una fundación y le paso una plata y al pasar la plata tiene un beneficio por hacer una donación, entonces descuenta renta a esa empresa. La fundación antes no paga impuestos por lo que recibe y ahí le paga en la junta directiva a sus fundadores, paga unos salarios importantes, le tiene el carro, el apartamento y además con la plata que le queda hace un crédito a otra empresa del grupo
y cuando el grupo le paga intereses por el interés, que además es bastante costoso, descuenta el pago de intereses y la fundación, pues ahí no funciona bien. Entonces, ¿cómo lo metemos en cintura? La comisión de expertos, que ha dicho en términos muy generales: uno, controlen la entrada. Hoy en día nosotros podíamos salir inmediatamente y crear entre todos nosotros una fundación muy fácil, un acta de fundadores, la inscribimos en la alcaldía, que es un término formal, y nos autocalificamos como fundación y automáticamente tenemos el beneficio tributario. Y salgamos a prestar asesorías tributarias, recibimos una plata, nos pagamos un sueldo y la fundación nos paga $1. Ya lo podríamos hacer así. Eso es inadmisible. Tiene que haber un control de entrada. Entonces, lo que está diciendo la propuesta de la comisión es: no, si usted entra una fundación, entra al régimen común. Si usted quiere pasarse a un régimen tributario especial, tiene que demostrar que va a ser una de las actividades meritorias para poder tener un beneficio. Y tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro de verdad, la que no reparta sus dividendos. Y esa actividad de control de entrada, que le corresponderá seguramente a la DIAN, va a ser un trabajo extra para nosotros, pero nos va a garantizar que quien entre, por lo menos tenga esa visión de que tiene un objeto social o un meritorio para tener un beneficio tributario. Y hay que ponerle también ciertas cortapisas a las operaciones que hacen. Esas operaciones entre vinculados, de salarios exorbitantes, esto es una limitación. La comisión lo que ha dicho es: pongamos un tope a los gastos administrativos de las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro, pongámosle unos límites a las actividades comerciales que pueden hacer, porque no se trata que alguien con una fundación compita con alguien que no es fundación, ¿entiende? Porque el otro es fundación y haga la misma actividad comercial, ahí no tiene ningún sentido. Entonces pongamos unos límites, y esa regulación nos va a permitir que tengamos en entidades sin ánimo de lucro pues un tratamiento un poco más veraz a lo que es favorecer a las que hacen una buena labor, pero también no dejar que se nos cuelen entidades que no lo ameritan. Y habrá debates fuertes. La comisión de expertos ha mencionado, por ejemplo, que las cooperativas deberían no ser entidades sin ánimo de lucro, pero deberían tener un tratamiento especial tributario. Entonces ahí vendrá un debate también que habrá que dar en el país, porque hay que reconocer que las cooperativas también manejan el concepto de la solidaridad, y eso pues también es un concepto constitucional. Pero ahí habrá un debate que dar también. ¿Será que las fundaciones y las cooperativas son las únicas que evaden en Colombia? Por ejemplo, utilizando jurisdicciones internacionales de baja imposición. Ya Colombia ha avanzado mucho en ese aspecto. Hoy en día tenemos 86 países con los cuales intercambiamos información tributaria, 86 jurisdicciones con las cuales la DIAN puede saber exactamente qué activos tiene esa persona en esos países, y eso va acortando el espacio para poder manejar plata afuera o activos afuera sin que la DIAN se dé cuenta. Aún quedan jurisdicciones en las cuales esperaríamos una mayor cooperación, pero de todas maneras la información la tenemos en Colombia. Y me explico. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio bien interesante hace como un mes con el área del doctor Leonardo. Entonces, miremos en el 2014 qué empresas giraron plata a 4 jurisdicciones que les llaman especialmente la atención, y no voy a decir los nombres para evitar conflictos, pero son 4 jurisdicciones de especial interés para la DIAN. Y detectamos que en el 2014, no más, el 2014, reportaron giros a esas jurisdicciones 200 empresas por valor de 9 billones de pesos, que a la vez utilizaron para bajar sus utilidades en Colombia, es decir, fueron mayores costos. Uno podría decir, algunas de ellas seguramente hicieron pagos veraces y reales, y habrán pagado un servicio real, pero también es bastante probable que aparezcan que hicieron unos giros de esos que dijeron que eran unos pagos que no eran pagos reales y fueron simplemente una forma de mandar la plata al exterior, además como un costo para bajar las utilidades. Como son 200 y por un valor tan importante, nos va a permitir, nos verá doctor Leonardo, visitar una a una de esas empresas para verificar exactamente los giros que hicieron. Tenemos identificados cada giro, cuándo lo hicieron, a quién se lo hicieron, que nos demuestre por qué lo hicieron y que la actividad real de esa empresa ya. Aunque no tengamos información en ese país, lo vamos a poder exigir al que utilizó esa empresa en el exterior, a que nos demuestre quiénes son los dueños, por qué la giró, qué pasó.
Y si además aparece como estamos buscando, que decir, esa empresa a la que eligieron la plata, de golpe terminó invirtiendo en Colombia en una empresa, o de golpe terminó comprando unos inmuebles en Colombia, o unos yates, o unos vehículos. Y la casualidad que aparece, comienzan a aparecer es, hay algunas de esas empresas que coincide de golpe el contador, o coincide el representante legal, o más aún los socios. A ver, dice, parecería que están haciendo un círculo de mandar plata, bajar impuestos acá, la traigo a Colombia vía crédito, vía inversión, y yo feliz. Bueno, ¿y la colocación de dineros de colombianos en el exterior se considera una evasión? Que nos lo explique el director de la DIAN. Porque tener plata afuera no es ilegal. No puede tener activos en el exterior. Es totalmente legítimo. Lo que tiene que hacer es declararlos. Y bueno, puede que haya gente que ha sacado plata por temor, por lo que fuera. Démosle la oportunidad para que se normalice, para que nos diga, eso es lo que yo tengo, y quiero dormir tranquilo de aquí en adelante. Y por eso hay una figura que se creó, que es el impuesto a la normalización, que es quien había omitido en su declaración los activos en Colombia o en el exterior, o se había inventado pasivos, que los declare pagando ese año un 10%, el próximo año un 11,5% de impuesto, y quedando saneado todo su tema tributario. Este año se normalizaron activos por 3 billones de pesos, que no es mucho. Una razón muy particular, y es, cuando salió la norma, mucha gente decía, bueno, yo quiero tener la certeza de que si le doy la información a la DIAN, la Corte no va a decir en algún momento que eso es inconstitucional, la medida. Más aún cuando existía un concepto del procurador que decía, esa norma debería ser declarada inconstitucional de manera retroactiva. Yo entendía, un contribuyente razonable no va a decir, tome DIAN la información de todo lo que yo tengo en el exterior que no lo había contado, pago un 10% y quedo feliz, con la posibilidad de que la Corte dijera, ¿sabe qué? Es inconstitucional, retroactivo. Luego todo lo que usted le dijo a la DIAN ya lo sabe la DIAN y le va a cobrar el impuesto pleno. Eso que asustó mucho ya se terminó, porque la Corte ya se pronunció claramente y dijo que es constitucional, no hay ningún riesgo de que lo declare ya, pues ya lo declaró constitucional, y eso va a permitir que los colombianos puedan declarar la plata o los activos que tengan afuera sin ningún problema. ¿Por qué ese año no lo han hecho? Porque antes, si usted ya ha declarado renta o ya ha declarado riqueza, pues usted no va a pagar la sanción por modificar las declaraciones. Entonces declara el próximo año normalización, riqueza, renta, con todo lo que tiene afuera, paga el 11%, 11,5% y queda totalmente tranquilo y duerme tranquilo de ahí en adelante. Porque además, como dije, ya la información cada vez es más fuerte. Hicimos un ejercicio por primera vez en Colombia que se exige la declaración de activos en el exterior, en donde ya la declararon oficialmente que hay 140 billones de pesos por fuera de Colombia por parte de las empresas y de las personas naturales. Es más o menos el 14% del patrimonio declarado en la DIAN total. Parecería razonable, pero sin duda alguna, eso no tenemos ninguna duda, es que hay mucha más plata por fuera de la declarada. Entonces esta figura de normalización con el intercambio de información, yo creo que va a permitir cerrar un poco el círculo en ese sentido. Bueno, amables televidentes, esto les quería contar respecto a los planteamientos y justificaciones del director de la DIAN con relación a la reforma tributaria que seguramente se presentará el próximo año. En otra oportunidad estaré con ustedes con otro tema de interés. Muchas gracias y felicidades.